Listo. Bien. Ya. Ahora sí. Voy a trabajar con uno de los archivos que se les ha tocado, los que les justo coincida con los puntos que les ha tocado en buena hora, tienen suerte, pero bueno, para todos los grupos, todos los integrantes de la sección les va a ser, digamos, favorable esta presentación, este ejercicio. Bien, más o menos, a ver, voy a tratar un poquito de explicarles cómo tiene que ser la presentación de ustedes, porque de acá, a ver, acá estamos. No, mejor voy a utilizar lo del propio, para que no se me borre, ¿sí? Porque con la opción de puntero de del Zoom se borran las anotaciones, en cambio esto me va a permitir dejarlas hasta el final, ¿no? Si es que ya después las pueda borrar. Bien. Ustedes van a tener en su presentación dos tipos de informe. Uno va a ser un informe escrito, Word, y el otro, voy a poner así nomás de simple, y el otro un archivo CAT. Bueno, este archivo CAT de repente van a ser varios, porque van a ser varios procesos antes de finalizar su primera entrega del trabajo escalonado. Yo antes hacía una previa entrega, yo lo llamaba 1A y 1B, pero para efectos luego de evidencia se me hacía un problema, un poco digamos, la presentación de las evidencias, así que prefiero juntar todo en uno solo. Entonces, dentro de su primera entrega van a, digamos, el título general va a ser diseño de una carretera de tercera clase, ¿sí? Diseño de una carretera de tercera clase, por el volumen que se les está dando como data. Y como un subtítulo vendría a ser primera entrega, ¿no? Porque esta primera entrega consta de varias partes del trabajo, salvo que en todo caso se puede resumir y en lugar de colocar primera entrega, pongan el título correspondiente de lo que se va a realizar. Vamos a hacer primero una selección, porque es necesario que ustedes seleccionen su velocidad de diseño. Ustedes van a hacer una selección de la velocidad de diseño. Pero más que selección de la velocidad de diseño, primero ustedes tienen que hablar de un rango. Primero tienen que establecer un rango. Recién sobre ese rango de posibles velocidades que ustedes puedan escoger, dado el volumen y a las condiciones orográficas, van a justificar hipotéticamente las razones por las cuales ustedes van a escoger una de las velocidades dentro del rango que les ha salido. Entonces van a justificar. Yo lo que les sugiero es que a la hora de justificar consideren la más pequeña del rango. Usualmente, quizás la mayoría va a estar en una orografía tipo 2, no 3, sino tipo 2, lo cual el rango de posibilidades es entre una velocidad de 40 y una velocidad de 90. La mayoría, un buen porcentaje, va a estar de repente dentro de esta selección. Yo lo que les sugiero es que justifiquen hipotéticamente trabajar con la más pequeña, ¿sí? Digamos, ¿cuáles serían digamos, hipotéticamente las situaciones? Digamos, la región no tiene suficiente dinero para invertir
Ustedes están trabajando ya con un tráfico final de acá a unos 20 años, el cual es bajo, 350 vehículos por día, pero aún así, proyectándonos un poco más, no de 20 años, sino tal vez de 50, quizás las expectativas de crecimiento económico de estos poblados que van a ser enlazados a través de nuestra vía no tenga mayores expectativas. Por ende, digamos, no hay una necesidad urgente de diseñar nuestra carretera con una velocidad mayor. Miren ustedes que la carretera central, que fue en el año 1925, más o menos, 25, 27 aproximadamente, miren cuántos años han pasado y esa se trabajó pues con un volumen inicial bastante bajo. Sería interesante poder conocer el volumen con el cual se trabajó en aquel entonces. Y también las características pues técnicas de los vehículos eran completamente diferentes a las actuales. Y aún así la carretera central, miren, ha funcionado más allá de los 50 años. Ya cuánto tenemos, estamos hablando del 30, redondeando, son 70, 70 y 20, que tenemos un 90 años de vida útil prácticamente de la carretera central. Y ya recién se está planificando, después de haber ido incrementando paulatinamente la velocidad de diseño, consecuentemente algunas partes de la geometría de la vía, estoy hablando de ensanchar el ancho del carril, considerar quizás al inicio una berma para estacionamiento de emergencia, pero conforme ha ido incrementando el tráfico, la berma se ha sacrificado casi en toda la carretera central, dejando pues bermas en los lados en que por la topografía del terreno había espacio. Bien, entonces miren cuántos años han pasado y recién se está tratando de ver la posibilidad de hacer una autopista. Además, pues ya de las facilidades de equipos ya de construcción que se manejan en la actualidad, tuneladoras que facilitan pues la excavación, procesos de construcción de puentes, el procedimiento pues de construcción de puentes también. Me ha faltado pasarles un video y que se ve que es una cosa más sistemática, menos complicada. Entonces, todas estas cosas ya nos permite pues pensar en la carretera central, en una carretera, en una autopista, ¿sí? Bien, entonces ustedes, yo les recomiendo tomar el menor valor que tengan ustedes de rango. La justificación no va a ser porque la profesora me sugirió que tomen la más baja. Ustedes hipotéticamente consideren estas condiciones. Además, que tienen ustedes también un punto a considerar que es la sinuosidad del terreno. Una cosa es la inclinación. Yo puedo tener el terreno quizás llano y tenerlo muy sinuoso, como tener muy abrupto el terreno y apenas ser poco sinuoso el terreno, ¿sí? Entonces, la sinuosidad es un poco independiente a las características de la orografía, donde la orografía lo que se mide básicamente es la inclinación del talud del cerro, más no el contorneo que dibuja esta, digamos... Aunque prefiero que no haya agua que no haya luz. Por favor, cuidado. El agua la luz. Se está escapando. Ya, gracias. Bien, entonces van a justificar. Ahora, ¿por qué necesito que seleccionen la velocidad de diseño? Porque en el informe Word, una vez que ustedes ya seleccionaron la velocidad de diseño, van a tener que hablar de la pendiente máxima. Si van a tener que hablar de una pendiente máxima, la cual la van a obtener, después les muestro de repente con la tabla, lo cual ya hice en sesión de clase, pero van a tener que hablar de la pendiente máxima para la cual justamente necesitan la velocidad y la clasificación, la cual sí les he dado como data se les ha dado que el índice medio diario, anual y de proyecto, porque es al final del periodo u horizonte de vida anual y final, porque es al final, ese se les ha dado como dato 350 vehículos por día, ¿sí? Bien, vehículos por día.
Entonces, con la velocidad, la clasificación que vendría a ser por el volumen, ustedes ingresan, o sea, el índice, la pendiente máxima, acompañado con el dato que se les ha dado del índice medio diario anual, van a obtener, perdón, disculpen, sería con la velocidad de diseño elegida, con la velocidad de diseño y con el índice medio diario anual y final. Voy a borrar un ratito. Bien, entonces con la velocidad de diseño y el índice medio diario anual, ustedes entran en una tabla y van a poder recién determinar el valor de la pendiente máxima. Voy a un ratito borrar esto que todavía voy a tener que desplazarlo. Este era el título. Bien. Bien, con velocidad, con el índice medio diario, van a determinar la pendiente máxima. Ustedes van a indicar que como razones climatológicas, por clima, digamos, llueve. Este también es un dato hipotético, ¿sí? Aunque por las propias cotas de terreno que ustedes tienen, definitivamente tiene que llover en la zona. Están por encima de los 3000. Y usualmente estos terrenos en nuestras serranías se caracterizan por estar expuestos a lluvias. Entonces, como llueve, ustedes van a tener que tener cuidado con las cunetas. Y eso va a dominar mi pendiente mínimo. Por ende, si yo necesito cuneta porque en la zona llueve, la pendiente mínima con la cual van a poder trabajar es de 0.5%. Ese es un dato ya, digamos, como que fijo. El valor de la pendiente, pues tienen que entrar a la tabla. Con estos dos datos entran a la tabla y van a obtener la pendiente máxima. Bien. Teniendo ya estos dos valores, recién puedo tener una idea de cuál va a ser el rango de valores, con lo cual voy a trabajar mi pendiente para el trazo de mi línea de gradiente. Entonces, lo cual se les había dicho, el rango de valores va a estar comprendido entre la pendiente mínima, al cual ustedes le van a incrementar un 1% por cuestiones de línea de gradiente, van a incrementar un 1% por cuestiones de línea de gradiente, y en el caso de la pendiente máxima van a tener varios factores. O sea, como estoy en etapa de línea de gradiente, perdón, un ratito voy a borrar. Ups. Yo todavía sigo hablando del informe. Entonces acá, si tienen cota, van a tener que quitarle 1. Por cuestiones de seguridad no me gusta trabajar con la pendiente máxima. Y porque estoy en etapa de línea gradiente, le voy a quitar 1 más. Entonces esto, cuando yo entré por condiciones orográficas, se me va a reducir. Vamos a ver esto, lo vamos a dejar acá un ratito. Y recién acá, para poder escoger una pendiente de trabajo, voy a estimarlo, ¿sí? Voy a estimarlo para saber con qué valor voy a trabajar. Entonces, veamos. Ahora, el CAD, lo primero que van a tener es su archivo 1,
Uno de los CAD va a tener la línea de gradiente, pero van a ser dos archivos CAD con dos posibilidades trazos de línea de gradiente. ¿Sí? 1, 2. Este va a tener línea de gradiente y posteriormente le pueden ahí agregar el tema de la superficie. ¿Sí? O sea, va a ser línea de gradiente y una vez con el tema de superficie. Luego van a tener un tercer archivo de presentación. A ver, línea de gradiente, superficie. Aunque yo creo que pueden ser un solo. Después esto lo vamos a ver, ya como lo vamos a, para no demorarme mucho sobre esto. Después vemos la presentación. En fin. Tener. Ya. Bien, entonces este me archivo. Voy a trabajar con el punto A con F, ¿sí? Entonces lo primero, miren, yo voy a picar acá y este archivo es archivo CAD, no está sobre la plantilla, pero no importa, yo puedo hacer el trazo de la línea gradiente sin necesidad de crear la superficie y también sin necesidad de que esto esté montado de una vez sobre la plantilla. En la primera sesión que tuvimos con el civil les enseñé cómo generar la superficie. Si hacemos primero la línea de gradiente y luego montamos sobre la plantilla, lo único que luego tendríamos que tener cuidado es apagar el trazo de la línea de gradiente para evitar que el programa considere a la línea de gradiente como una curva de nivel y me haga una cosa rara por acá, ¿sí? Entonces, yo podría trabajar mi línea de gradiente así nomás con el CAD. Ya, veamos. Entonces, no hay problema. Lo que sí siempre, este archivo que les he entregado también de por sí, de por sí están con la letra A antepuestas para que en el momento que yo inserte esto sobre la plantilla, aparezca en primera instancia de toda la fila de layers, o sea, todo el listado de layers que contiene un archivo cualquiera del civil, ¿sí? Este es un archivo CAD. Repito, ya he antepuesto previamente el archivo con cada layer, con la letra AA, solamente para que cuando ustedes inserten esto en la plantilla, encabece el listado. Bien. Acá lo que sí puedo hacer es de repente crear una capa AA borrador para en caso que necesite yo hacer algunos trazos temporales. Y tengo que hacerlo un color que resalte. Pues este color y una línea gruesa también para que se distinga visualmente de las curvas de nivel. De repente me conviene, ese es uno AA borrador y por si acaso uno que le llame AA, de repente guión bajo, línea de gradiente 1 como primera tentativa. Veamos. Quizás a esto por ser línea de gradiente sí le cambio de repente un color azul un poco oscuro. Bien. He picado 2 veces sobre la capa borrador para poder hacerlo activo. Bien, según esto del PPT, yo lo primero que tendría que tener presente es seleccionar el rango de velocidades
Para poder seleccionar el rango de velocidades, yo necesito acá para el rango. A ver, selecciono la velocidad de diseño. En realidad lo que estoy seleccionando es un rango. Sí, yo necesito el volumen, el índice medio diario, el cual ya se les ha dado como dato anual, y al final del periodo de diseño. Y necesito las condiciones orográficas. La norma dice la orografía deben calcularlo perpendicular a la vía. No, porque no necesariamente a veces el eje de la carretera es contorneante al terreno. A veces sale fuera. Entonces no sería recomendable exactamente perpendicular al eje de la vía, sino a las características, a las curvas de nivel. Entonces voy a desarrollar primero, necesito determinar la orografía. Esto es lo que voy a hacer. Entonces, para poder definir la orografía no es que se me ocurra en cualquier sector de la lámina. Es donde aproximadamente se va a desarrollar la carretera. Entonces, lo primero, punto que tengo que unir es el punto A. Voy a aplicar acá propiedades, ¿sí? Voy a sacar propiedades un ratito acá afuera nomás. Bien. Estoy quitando allow docking para poder yo desplazar esto y no se me pegue en la parte acá superior o por acá montado a todo lo largo, ¿sí? Miren, si yo quito, perdón, botón derecho del mouse, estoy picando sobre este ribete que tiene acá, esta ventana flotante. Y voy a poner nuevamente allow docking. Entonces, si hago así, observen que a ver, perdón, ahí, se me mete dentro de este espacio. Si lo quiero retirar, tendría que esperar que esté así, pero aún así ya se me fijó al costado. O si lo pongo yo por acá, de repente, a veces se mete en la parte superior. Bueno, entonces para evitar que me suceda esto de que se me encaje acá, lo voy a retirar nuevamente un ratito. Pico en el botón derecho de esta franja vertical de esta ventana flotante y voy a quitar Allow Docking. Bien, entonces lo voy a arrimar simplemente. Entonces lo que he abierto es este icono acá en la pestaña Home. Pestaña Home, en el primer panel que es paletas, palettes. Este primer icono es para las propiedades de los elementos que yo vaya a aplicar. Entonces he activado, acá está el panel de Properties, propiedades. Entonces voy a picar la curva de nivel a la cual pertenece el punto A. Lo voy a, solamente esto momentáneamente lo voy a pasar a otro color. No sé, selecciono de repente un color verde un poco llamativo, ok. Lo ensancho el grosor, está. Luego hago lo mismo, escape, voy a hacer lo mismo, pero ahora con el punto F. Este es el punto F, pico, cambio el color a la curva de nivel, es solamente para que me ayude a orientarme. Vamos a ver qué color le puedo dar. Set color. De repente, no sé, este color naranja, por darle algo, ok. Y en line weight, vamos a picar acá y también 0.3. No mayor, voy a exagerar y voy a poner 2.11. Si lo pongo así, conforme yo hago zoom, se me pierde, se me hace una cosa demasiado tosca. Así que no me conviene, ¿sí? Voy a regresar acá
y en espesor más que suficiente, un valor de 0,30. 25 no lo van a visualizar, es casi lo mismo que lo anterior, ya, pero 30 sí, es más visible. Pueden trabajar quizá máximo 50, pero más no. Entonces ya tengo una visión. Lo que sí hay que darnos cuenta, por ejemplo, aquí la cota en A es la 3080, 3980. Aquí 3980, esta que está acá. 3980 es también el valor de cota del punto A, así que me va a ayudar a identificar todo lo que sea la misma elevación. Espesor de línea también 0,3. Veamos a ver si falta algo más. Ahí está. Ahora F, que es 3970, está 10 metros más abajo. Hay solamente 10 metros más abajo del punto A, y la cual es la misma que está acá, 3970. Así que esta la voy a teñir igualmente del mismo color que la 3970, que fue de camino naranja. Y especialmente Line Way también 0,3. Ya está. Entonces ya tenemos más o menos una orientación visual de hacia dónde tengo que ir. Entonces supuestamente es como yo les decía, ¿no? Si yo tengo un edificio y yo me encuentro con ustedes en el tercer piso y de repente a alguno de ustedes les digo, llévame este documento a un profesor que se encuentra en el octavo, no tendría quizás sentido que agarre el alumno, vaya al segundo piso, regrese al primero, baje al sótano, de ahí se dirija a la azotea y de ahí recién baje al octavo piso. Para mí lo más directo es ir del tercero al octavo sin pérdida de altura, subiendo constantemente, salvo que haya una indicación de por medio, digamos política en este caso, en la cual se me ordene, mira, vas a tener que bajar porque acá está un pueblito, digamos, ya anda, consíguete los sellos, de ahí vuelves a ir al aula, no sé qué, a otra aula que está en el tercer piso, este señor te va a sellar y firmar ese sello. Vuelves al sótano y vas a tener que conseguir otro sello, de ahí vas a tener que buscar a otra persona que está acá y de ahí baja. Un poco así, cuestiones políticas que te obligan a hacer, digamos, una ruta un poco quizás ilógica en el sentido de que nosotros sabemos que si mi punto A se encuentra en este nivel y mi punto B se encuentra, ahora viendo esto como de perfil, miren este garabato que estoy haciendo, estos trazos, como si fuese perfil longitudinal. Lo ideal sería un camino directo. Cualquier variación, subo, luego bajo, va a ser la suma de estos dos, me va a dar una trayectoria más larga que esta de acá. Y más aún todavía si yo hago esto, subo, bajo, y hago tantas variantes, la suma de todas estas líneas va a ser de mayor longitud que una directa de principio a fin. Esquemáticamente pareciera que esto es correcto. Una pendiente única de principio a fin me resulta ser más económica que hacer todas estas variantes. Contra más contrapendientes tenga, más se va a extender la longitud de mi vía y por ende se va a incrementar el costo de construcción. ¿Sí? Bien. Aprovechando para no salir un poco de la idea, lo que yo les digo que como primera instancia me gustaría que ustedes busquen una ruta que me permita ir directamente de A, digamos de A al punto, no, en este caso sería al revés, del punto A, porque está en subida,
está por encima del punto F. Lo más directo posible sin pérdidas sería lo ideal. Eso implica, Ingeniera, ¿sí? ya se va a cortar, como dice nuestro compañero. Falta menos de un minuto. Se vuelven a incorporar al mismo Zoom.